Tengo algunos amigos que del tiempo que trabajaba como médico y ellos me dicen, bueno, es que la mayoría de la gente se mete en esas cosas cristianas porque tienen necesidad. Y lo dicen como si fuera algo malo. Y yo digo, pues sí, nosotros buscamos a Dios porque lo necesitamos. Y no hay que tener pena para eso. Buscamos a Dios porque lo necesitamos. Y venimos cada domingo, nos conectamos cada domingo, porque necesitamos de la ayuda del Señor. Y hoy más que nunca. Tal vez no somos tan conscientes de todo el impacto emocional, todas las dificultades que ha implicado el vivir toda esta etapa. Y sí, estamos necesitados de la presencia, de que Dios se mueva sobrenaturalmente en nuestras vidas. Por eso es que estamos en esta serie que le hemos llamado Por su Espíritu, porque la vida cristiana no es para vivir en nuestras fuerzas, sino por su Espíritu. El pasaje que nos está guiando a todos, más bien el verso que nos guía, es un pasaje desde el Antiguo Testamento que está hablando del momento de la iglesia, la presencia del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué tal si me acompañan? Está ahí en las pantallas y decimos todos esa frase. No será por la fuerza, sino por mi espíritu. Es así. No será por mi fuerza, sino por mi espíritu. La palabra espíritu en el Antiguo Testamento, más que un término, es una voz, que el término concretamente es roá, pero es la forma de describir como un aliento que viene desde lo profundo, un aliento que nos da vida. La palabra que ha sido traducida en el Nuevo Testamento en el griego como neuma, como aliento de vida, es más allá que la palabra, es el poder de Dios. Más allá que el poder de Dios, es la tercera persona de la Trinidad, que a veces lo vemos más bien como un poder, pero no como parte de la Trinidad, y eso queremos destacar. Básicamente el término se está refiriendo a ese mover sobrenatural de Dios en nuestras vidas, el mover sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino ¿de qué? De poder. Inclusive a veces le tenemos como miedo a esa palabra. Pero es que la vida cristiana, el reino de Dios, experimentar la fe, es más que seguir un sistema de creencias. Es decir, sí, no, yo creo eso, lo que enseña, los conceptos que hay en la Biblia, ¿cierto? Son muy sabios y debo guiar mi vida con esos propósitos. Está bien, pero es más allá que algo conceptual, es poder. Poder, no cualquier poder, poder de Dios. El término en el griego significa dunamis, que de ahí viene la palabra dinamita, del griego. Pero no se refiere a ese poder destructor, sino se refiere a una capacidad, a una fuerza sobrenatural. Cada creyente, por la presencia de Jesús, podemos tener acceso, vivir la vida cristiana con esa fuerza sobrenatural. Es así que la debemos. Hoy cantábamos esto, sobrenatural, porque es que la vida cristiana es eso. Eso no es solamente buenos propósitos, poder tener la mente concentrada en algo positivo, no, es mucho más que eso, es poder sobrenatural. La última frase registrada del Señor Jesús, probablemente yo hablo más, antes de ascender a los cielos, después de haber resucitado, de haber estado
más o menos 40 días con los suyos antes de subir al cielo. Habló de esto. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, esto lo dijo Jesús antes de ascender, recibirán ¿qué? Poder, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Recuerdan ese pasaje? Pensaba yo y quisiera hacerles dirigir el pensamiento en esa dirección. Estas personas, estos discípulos, tuvieron el mejor maestro que se puede tener. Tuvieron como discipulador al Hijo de Dios. No era cualquiera, era Jesús. Pero a los que estaban ahí dije, un momentico, pero les falta. No vayan todavía a cumplir, no pueden cumplir todavía la misión que yo les he encomendado. Necesitan el Espíritu Santo. Es muy interesante, a veces me parece necio de nuestra parte, querer vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Cuando el mismo Señor Jesús le dijo a los suyos, espérense, todo esto va a extenderse, pero necesitan la presencia del Espíritu Santo. Sobre el Espíritu Santo hay mucho que decir, teología. En estas semanas, creo que vamos a estar 4 semanas, pues no nos estamos concentrando en todos los debates teológicos, sino más bien en la parte que es común, en lo que es esencial para la vida diaria. Y hoy quisiera mencionarles un concepto. En la vida cristiana, en la vida espiritual, que todos hemos llevado, creo que los que estamos aquí de alguna u otra forma, hay más. Hay más. Una persona me decía, no, pues yo llevo ya 45 años de cristiano, he pasado por 5 iglesias cristianas, ya qué más. Eso yo ya me la sé todavía, no me voy a alborotar, pastor. Quiero decirte que así lleves 100 años, hay más para experimentar. Después de este tiempo de pandemia, creo que a veces las personas están un poco como secas, como paralizadas, pero la vida sigue y hay más que experimentar. Algunos de ustedes nos acompañan aquí en la iglesia desde hace 20 años o más. Quiero decirles que hay más. No solamente me refiero a programas o algo así, sino a la experiencia con nuestro Dios. Hay más. Y lo que quiero casi que con esta serie es que no nos contentemos con esa vida cristiana ahí como que rutinaria, donde se supone que ya como que manejo las cosas cristianas. No es así. Hay más. Y eso lo menciona todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro de los Hechos, que registra todo el comienzo de la iglesia primitiva. Hechos 19, versos 1 al 6. Miren lo que pasa. Porque esto no solamente ocurre ahora, sino ha ocurrido desde el inicio de la vida cristiana. La gente, hay que decirle, hay más en la vida cristiana. Hechos 19:1 dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Hay personas que les da como susto hablar del Espíritu Santo o no tienen ni idea del Espíritu Santo. Qué bueno, sí, necesitamos el Padre, sí, el Hijo es el centro de nuestra fe, pero el Espíritu Santo también. Estos respondieron, entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautizo de Juan, que es el del arrepentimiento, como lo dice. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él les decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos,
el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Esto está en la Biblia y pues eso no lo podemos quitar. Ojo, hace 8 días cuando hablé de la profecía, yo dije algo con la profecía. No dije que no existiera el don de profecía, sino lo que no existe y lo que no es verdadera profecía es ese estilo de profecía al estilo horóscopo. Eso no está en la Biblia. Que llega la persona y le dicen, el profeta X. Le dice, no, el Señor me ha mostrado que vas a tener esto y te vas a... ¿Recuerda que hablábamos del matrimonio de Pablo? ¿Te vas a casar este año? No, es como jugar al horóscopo. Eso no es la profecía. Pero el don de profecía existe. Más adelante, en otro pasaje de Hechos, Hechos 8, 5 y el 12, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino y en el nombre de Jesucristo, tanto los hombres como mujeres se bautizaron. Pero eso todavía estaba ahí como medio a desarrollar. Más adelante el verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Aquí quiero dar alguna claridad. Hay más en la vida cristiana. Y algunos dicen, bueno, pero ¿por qué no viene todo en el mismo paquete? Bueno, cuando en la Biblia se habla de la llenura del Espíritu Santo, de eso estamos hablando hoy. No es que recibimos el Espíritu Santo cuando aceptamos al Señor Jesús, lo recibimos, pero no es que recibimos un pedacito. Lo recibimos todo, pero experimentamos por regalo, por gracia, la salvación. Pero eso no es todo en la vida cristiana. El Espíritu Santo sigue obrando en la vida nuestra. Cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, no es que si necesita más libras de Espíritu Santo, sino cuánto el Espíritu Santo controla y está trabajando en nuestras vidas. Si tengo ese anhelo. Explico con esta ilustración que nos pasa con frecuencia como cristianos. Años atrás estaba de paseo visitando a una ciudad en los Estados Unidos y algunos amigos de donde yo estudiaba me dijeron de un restaurante en esa ciudad. Estas personas eran no de los Estados Unidos, eran de otra parte. Dijeron, si vas a esa ciudad, debes visitar ese restaurante. Eso es lo último. Y yo no sé cuántos de ustedes, como decía mi abuela, son de buen comer. Pues, el suscrito, me decía una persona aquí en la iglesia, es que el pastor es de buen comer. Sí, cierto. ¿Cuántos aquí hay de buen comer? Que digan, amén. Eso. Porque hay personas que comen para vivir, pero no, eso no es de buen comer. Sí, eso es otra cosa, eso es otro nivel. Me dijo, listo, usted que es de buen comer, necesita ir, ¿no? Eso es espectacular. Bueno, estaba en una ciudad nueva, no conocía, cogí un Uber, y bueno, lléveme a esto. El tipo me metió al centro de esa ciudad, y paró al frente de un edificio viejito. Le dije, no, pues aquí, señor. Digo, es la dirección que usted me dio. Pero es que me dijo, eso era un restaurante. Eso era un edificio viejo. Pues, dijo, señor, aquí es. Bajé, entré en la portería y eso me oscura la recepción.
había un señor ahí que estaba barriendo y todo. Yo dije, pues, el mejor. Que aquí hay un restaurante, me dijo. Bueno. Y había una escalera y una flechita, restaurante. Y era hacia un sótano. Dije, uy, no. Esto quién sabe qué hueco es. Pero bueno, dije, bueno, ni modo, ya llega, estamos aquí, hagámosle. Y uno de buen comer. Bueno, hagámosle. Bajamos un sotanito ahí y una puerta. Ahí como pues de madera, sin nada especial. Entonces abro la puerta y ese lugar estaba así. Estaba pelota. Bien arreglado, la gente que servía se notaba, eso llegó la persona que me atendió, y se notaba, esta gente sabe lo que está haciendo, y lleno. Yo, señor, pero hay un lugar para usted en la barra, tal, listo, y pude sentar. Oiga, esos de esos sitios que uno revisa la carta, y uno dice, ¿qué es co? Para los que quieran saber, la comida italiana es una de mis favoritas. Ah, bueno, creo que de Oscar también, por aquí no sé si está. ¿Cierto? Uy, sí, no, aquí es como para quedarse un mes. Era carito, pero bueno, hágale. Listo, eso olía a ese... No, sirve, excelente el plato presentado. Y uno prueba ese bocado. Ay. Uy, no, eso era celestial. Eso era, definitivamente, ¿no? Eso era. Eso es, bueno, el pan, la maravilla. Dicen, no, esto es. No, es definitivamente lo mejor. Y créame que después de haber pasado ya lleva como 2 meses de puros sándwiches y todo eso allá en el seminario y pizza y tal. Eso era un... Listo, esa es la historia. Pero en esa ciudad yo iba a visitar a un amigo que vive en esa ciudad. Y yo cuando llegué a su casa le dije, uy, estuve almorzando en X restaurante y es una maravilla esto es algo único. Mi amigo que es de esa ciudad dice, ¿cuál? No, sí, no, ¿usted no lo conoce? No, pues, no. Es una maravilla. Pero usted es de acá, dice, no, yo no lo he visto, no. Le di todos los datos, vaya allá. Me va a contar cuando usted vaya. Oiga, mi amigo, que pues él es de allá, vive allá, pues yo me fui de allá, ya cuando llegué aquí y yo le dije, mire, me va a agradecer. Llegué aquí a Colombia, tal vez, no, se me olvidó el asunto. Cuando me llama este loco, dice, ay, no, fui a ese restaurante que usted me dijo. Y me dijo, ¿sabe qué me dijo? Porque era así. El tipo vivía a 5 cuadras del restaurante. Estaba ahí. Pero no lo conocía. Dijo, he probado ese restaurante. Y eso me decía, gracias. Porque él es de buen comer también. Creo que es la experiencia que les estoy invitando a vivir. No el restaurante, sí, allá me están diciendo que ya es la llenura del Espíritu Santo. Hay más en la vida cristiana. Pero usted no lo sabe. Y está ahí. Está a disposición tuya, mía. Pero nos hemos conformado. Sí, yo ya llevo 20 años en esta iglesia, yo llevo 50 en la vida cristiana y
quiero decirte que hay más. A veces nos conformamos, sí, el cielo ahí lo tenemos seguro. Y después que, no, hay mucho más aquí. No solamente cuando estemos en la presencia del Señor. El Espíritu Santo, tu vida, mi vida, tiene que cambiar. Tiene que estar llena de poder. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo nos cambia, nos anima en medio de toda esta crisis de pandemia. Yo no había escuchado mucho del Espíritu Santo. Es el que nos permite realmente experimentar un nivel más allá. Hay más, queridos amigos. Pero como muchas cosas que a veces le tenemos miedo, o ignoramos o no le paramos bolas, no sabemos, no experimentamos de la vida cristiana. ¿Cómo ser llenos de ese Espíritu Santo? Luego vamos a hablar de aquí en adelante. ¿Pero cómo? Pues porque ¿cómo se hace eso? Efesios 4:30 dice, no agravien al Espíritu de Dios, el cual fueron sellados para el día de la redención. Se refiere cuando aceptamos a Jesús, que recibimos el Espíritu Santo. Pero dicen, no lo agravien. En otras versiones, ¿cómo dicen? No lo contristen, no lo entristezcan, no lo apachurren. Ese básicamente lo que significa. El mismo Pablo en Efesios 5:13 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos de... Yo no sé por qué la gente salió con el cuento después, que si uno es lleno del Espíritu Santo parece borracho. No, pues el texto, no, leamos bien, ¿no? El texto no dice eso. Dice, realmente quieren experimentar algo único, diferente, embriagados de la vida, llenos de felicidad, de recursos espirituales, sean llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que hay que hacer. Pero no lo entristezcan. Es decir, no, como les dije, no es tanto cuántas libras de Espíritu Santo tenemos, sino cuánto el Espíritu Santo tiene de nosotros. Porque el Espíritu Santo está ahí. Pero, queridos amigos y hermanos, en algunos de nosotros a veces parece tan apachurrado ese Espíritu Santo. Triste ahí. Primera cosa, hay que eliminar las barreras que impiden todo lo que el Espíritu de Dios tiene para ti. Esas barreras son los pecados, hay que arrepentirnos. Aquellos que están en el discipulado de espiritualidad emocionalmente sana, pues uno de los propósitos fundamentales es quitar todas esas barreras emocionales, todas esas cosas que nos impiden experimentar la presencia plena del Espíritu Santo. Todos esos miedos, tenemos que pedir perdón por tanto miedo, bueno, a veces tenemos que sanar experiencias difíciles de la fe. Tenemos que sanar a veces porque ocurre malas experiencias en otras comunidades cristianas o con otros creyentes porque pues no somos perfectos y a veces hemos tenido malas experiencias que nos hacen como aburrir. Pero tenemos que pedir perdón por no desear más del Señor. No es como el amigo que yo les comentaba, no es del restaurante, sino que me dice, no, a mí no me ponga a ser el oso, Juan Carlos. Eso del Espíritu Santo, eso ahí es... Yo no sé de dónde la gente ha sacado eso. No, eso es mucho, eso. ¿Saben? A veces hay que empezar por recibir el Espíritu Santo, sí. ¿Saben por qué? Porque hay personas que están 10, 15 años en una iglesia, pero no son creyentes. Es decir, me refiero a la presencia del Espíritu Santo. Tienen el conocimiento,
hacen cosas cristianas, pero en su vida, eso a veces ocurre. Yo les digo a los papás, yo lo tuve que aprender con mis propios hijos. Les digo, mire, que ustedes sean cristianos no quiere decir que sus hijos también. Los míos los llevaba a la iglesia desde como de los 3 meses. Pero un pastor amigo me dijo, cuando ya eran adolescentes, ya empezaban a tomar sus propias decisiones, me dijo: Juan Carlos, que usted sea cristiano no quiere decir que sus hijos también. Ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Y hay gente que ha estado metida en la iglesia todos años, pero no, todavía. Porque a veces tendemos a evitar lo que nos da miedo, lo que no entendemos. El Espíritu Santo es un regalo del Señor. Es, después de Jesús, el regalo de Dios. Santiago 1:12 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, porque está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Hechos 2:38, en la iglesia, cuando estaba iniciando, ocurrió esto. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, les contestó Pedro, y recibirán ¿qué? El don, el regalo del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para ¿qué? Todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. La vida cristiana a veces ocurre, es como si recibimos la salvación y está bien, pero es como si este próximo diciembre tuviéramos el arbolito lleno de regalos y abrimos el regalo más grande, lo destapamos y nos quedamos, y los otros, lo que viene más. Hay que eliminar todas esas barreras. Y muchas de esas barreras están aquí. No solamente en nuestra vida de pecado, sino, no sé, cierto temor, cierta idea de que eso es para otros. No, eso es como para, eso para mí no es. Una persona me decía: no, yo pastor, yo soy un cristiano sencillo. Pues sí, sencillamente tiene el poder del Espíritu Santo. Eso también es para ti. Hay que quitar esas barreras. Pide a Dios, en segundo lugar, que te dé todo lo que tiene para ti. ¿Y saben que nos da miedo orar así? Porque eso es peligroso a veces, dentro de nuestra cosmovisión de control, ¿no? Uy, ¿qué tal que el Señor me mande quién sabe qué cosa? ¿Qué tal que me ponga a hacer no sé qué? ¿Qué tal que? Pídale al Señor todo lo que Él tiene para ti. Uy, ¿y qué tal que yo no pueda? Entonces viviendo en la ciudad tan cerca de ese restaurante y no tener idea de sus deleites. Pide. Y estamos cultivando como comunidad la práctica de pedir, más bien de estar en silencio. ¿Se acuerdan ese pasaje en el Antiguo Testamento? Que a veces decimos: ¿y dónde está todo eso? Entonces pensamos que es en medio de la ladaca de los... No. ¿Cómo dijo el profeta? Eso buscó en la tormenta, en todo eso. ¿Pero dónde estaba? En ese silbido apacible, en el silencio. Todo lo que tenemos en este momento, es lo que quiero decirles, todo lo que tenemos en este momento no es todo lo que Dios tiene para nosotros.
hay más. Pensaba, nosotros como iglesia, desde el comienzo nos llaman la colina. Me parece un lindo nombre. Primero porque, como dice el versículo bíblico, hay que poner la luz en la colina, que se vea. Pero en segundo lugar es que desde la colina es que se ve todo lo que hay. Porque a veces metidos todo en nuestros trabajos, en nuestras limitaciones, en toda la inseguridad, en todo el pecado, pues no vemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Hay que orar peligrosamente. Ora y pídele todo lo que el Señor tiene para ti. Para algunos puede ser, sobre todo los que están muy cómodos en su fe cristiana, yo quiero decirles estas semanas, ojo, eso sí es peligrosísimo. No tanto orar, Señor, hágale lo que es, como dicen los muchachos ahora, cuando quieren, ¿no? Para las que sea, Señor, esa actitud. Pero no, ya ahí nos anquilosamos en nuestra fe, ahí nada pasa. De aquí a diciembre, ¿qué va a pasar, Señor? A ver, hágale. Ay, no. Hay un pasaje, el Antiguo Testamento es poderosísimo en ilustraciones y este pasaje habla de la iglesia y de la experiencia del cristiano. Entendemos ahora sí el tremendo valor de los profetas y lo que es verdadera profecía. Quisiera que revisaran conmigo Ezequiel 47, 3 a 5. Esto es una joya para nosotros en el día de hoy. Miren lo que dice. Ezequiel 47, 3 al 5. Primero lo voy a leer y yo creo que van a quedar como cuando yo lo leí al comienzo. Dije, el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Uy, esto es. ¿Saben de qué está hablando? De la experiencia del creyente en el Nuevo Testamento en la iglesia. Les voy a explicar. También con algo que me pasó a mí. No sé cuántos disfrutan del mar, lo disfruto. Y me acuerdo que fuimos con unos amigos pastores a Altairona. Ay, esas playas son preciosas. Y cuando uno llega allá y se baja ahí de la lanchita, lo primero que hace es mojar los pies. Y hay personas, a veces uno, que dice que disfruté el mar. No, que disfruté la playa. Tengo amigos pastores bien gallinas y eso no, pues, con flotador y todo, pero ahí no. Porque así parece la vida cristiana, queremos asegurarnos de todo, pero no nos lanzamos a nada. Pero dice aquí, agarre más cuerda. Y dice, y el agua me llegó a las rodillas. Eso es otra experiencia en el mar. Pero hay muchos de nosotros que del mar solo hemos experimentado eso. Porque ahí todavía lo puedo no controlar.
Pero dice aquí la figura, le dio más cuerda, métase más. Y dice, el agua le llegó a la cintura. Ya cuando uno está con el agua a la cintura, eso, ¿sí o no? Eso sí ya, porque no sé si lo han notado, que ya uno no puede controlar tanto. Ya como que, no, ya ahí. Pero eso sí ya es mojarse. Yo me acuerdo que ahí en esa playa, hasta ahí llegamos, y entonces uno le daban la careta, el snorkel y todo eso, y uno podía ver los pescaditos ahí metidos. ¿No le ha pasado eso? No, eso, qué experiencia. ¿No? Y eso el agua a veces venía y uno no, porque ya no es tan fácil. Y el guía de ese paseo nos dijo, bueno, ahora sí, ¿cuándo se meten 10 metros adentro a nadar? Uy, no. El problema en mi caso era que yo era el líder del grupo. Todos los hermanos pastores dicen, como de ejemplo, pues tocó aquí. Ahora, yo he practicado la natación y nado, no tampoco es. Pero pues es que en el mar es otra cosa. Sí, se mete 10 metros allá y me lancé y me llevaron allá. Uy, eso sí era hacer snorkel. Todos los colores de los peces, las rocas, eso sí. Pero créame que me fatigué, mejor dicho, yo el resto de la tarde quedé molido, porque es que ya nadar por allá, eso es otra cosa. Me vi a gatas de llegar a la orilla, pero, lo que yo tengo de memoria de eso era impresionante. Esto de la vida espiritual, de la llenura del Espíritu Santo, no es como algunos dicen, no, es que ese es mi estilo de cristianismo. Bueno, usted puede tener el estilo que quiera, como cristiano, pero la llenura del Espíritu Santo también es necesaria. Y a veces se ve hasta en la adoración. Medio ahí. Lo más lanzado es, ¿cierto? Lo más lanzado. Esas cosas no. Allá en casa. No sé si tú percibes este servicio como cuando te sientas a ver fútbol. Con el mismo entusiasmo, con el mismo... Mire, esos 22 que están ahí sudando, ni siquiera te conocen. Y la gente se despeluca, se tira al piso. ¿Qué lo hace? Hermano, ¿cuántas veces lo ha hecho en un servicio a la colina? Allá sí. Porque ellos se ponen el televisor y se ponen a lavar la loza. Qué llenura del Espíritu Santo, por Dios, es eso sí. Mire, se despelucan y todo eso por 22 tipos que ni siquiera le conocen. Y frente a la presencia del Dios creador que te dio tremendo regalo en el Espíritu Santo, yo no. Ay, pastor.
ore por mí, que mañana tengo una entrevista. Como el poder. Pastor, voy a ir a esa entrevista lleno del Espíritu Santo, me va a guiar, me va a... Es más, la experiencia cristiana, sé lo que implica volver después de una pandemia. Pero queridos hermanos, ¿creen que la vida va a cambiar en cada uno de nosotros solamente por ahí viendo un servicio por televisión? Pues, qué bueno que lo estén haciendo, pero ¿dónde está el grupo pequeño? ¿Dónde está el discipulado? Yo les digo, es el desafío. Denos un año donde usted se meta, pero de verdad, verdad, más que la cintura, se meta en las cosas del Señor. Un año. Denos un añito. Es que la persona apenas ahí empieza. Un año, pero de verdad. Uf. Ezequiel, el profeta 47:9. Miren la belleza. Esto es poesía. No, mejor dicho, qué figura tan maravillosa de la obra del Espíritu Santo. Ríos. Miren lo que dice. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Uy, esto es llenura del Espíritu Santo. Esto es. Hay más. Hay más. La aventura de ser creyente es mucho más. Hay que crecer más. Hay que desarrollar, en tercer lugar, una amistad íntima con el Espíritu Santo. Así como con Jesús, con el Espíritu Santo. Si el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, por favor, no hacen nada hasta que no reciban el Espíritu Santo. Y nosotros queremos hacer todo sin el Espíritu Santo. No. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro sin Espíritu Santo. Recibió la mejor formación del mundo al lado de Jesús. Era de los íntimos de Jesús. Pedro. Cuando ya Jesús fue llevado preso y ya los discípulos le estaban viendo dura, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Tenía la mejor enseñanza. Había visto los milagros, pues lo mejor. Pero Pedro, después de Pentecostés, lean allá el libro de Hechos, se faja tremendo sermón que de una se convierte en 3,000 y estaba bajo amenaza de muerte. Ese es el creyente lleno del Espíritu Santo haciendo la obra del Señor. Segunda de Corintios 13:14. Bueno, Pablo, el Espíritu Santo le llaman el Paracletos, el que está al lado de, ¿no? Que la gracia del Señor Jesucristo, miren la Trinidad, el amor de Dios y ¿qué? Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Es lo que queramos hacer aquí. Que la comunión con el Espíritu Santo brille en estos días. Yo coloqué ahí, hay una especie de lema, la asombrosa gracia de Dios, de Jesús, porque es asombrosa la gracia de Jesús, única. El extravagante amor del Padre, que lo experimentes también. Espero que hayas experimentado la gracia de Jesús. Es maravillosa, no nos pide nada a cambio, pero el extravagante amor del Padre es precioso.
y la amistad íntima del Espíritu Santo, viajando contigo para la guía que necesitamos esta semana, para la protección, para corrección, para liberarnos. Debemos orar para meternos en aguas profundas. No me vengan con el cuento que apenas al tobillo digan que ya disfrutaron del mar. La invitación es a navegar en aguas profundas. Y vamos a hacer eso, es lo que estamos haciendo en cada uno de estos sermones. Vamos a pedirle, Señor, me voy a soltar aquí del flotador ahí de la playa. Vamos a nada. Tú tienes más para mí, más. No, yo no soy tan sabio. No, es el Espíritu Santo. Vamos a orar, porque hay que quitar esas barreras. Lo que estoy tratando es de quitar esas barreras mentales y emocionales. Bueno, que el Señor nos ayude, pero hay que orar y decir, bueno, Espíritu Santo, aquí estamos. Tal vez algunos de los que estamos aquí o en casa tengan que recibirlo. Han estado en la iglesia, pero conociendo una cantidad de cosas, pero experimentando a Jesús y el Espíritu Santo. Y hay que empezar por ahí. Y lanzarnos al agua, a nadar las dimensiones profundas de la espiritualidad. ¿Cuándo van a esperar? Como dice el apóstol Pablo, siempre hay como niños. Toca darles ahí teterito. ¿Cuándo vamos a experimentar las profundidades de la vida espiritual? Vamos a orar, porque entre otras cosas, toda persona llena del Espíritu Santo vive en una comunidad cristiana. Eso de que usted está por allá solito, poco Espíritu Santo hay ahí. El Espíritu Santo es comunitario, casi por definición. Vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro Dios eso. Señor, nos lanzamos. No sé qué tienes. No sé cuáles son tus barreras. Vamos a orar. En primer lugar, quisiera orar por aquellos que tal vez necesitan en este momento recibirlo. Recibir a Jesús y el Espíritu Santo. Han estado ahí pegados, pero no lo han recibido. Oremos. Vamos a escuchar también una canción que nos va a introducir. Y mientras Diego canta, es lo que vamos a pedir. Ven, Espíritu Santo. Llena. Señor nuestro, gracias por el regalo de tu Santo Espíritu. Y Señor, tal vez hayas inquietado algún corazón aquí o en casa, donde no hay seguridad que se tiene la presencia del Espíritu Santo, de Jesús, de su gracia, de su amor perdonador. Y es sencilla una oración, no importa las palabras, si lo dices mentalmente o en voz alta, no importa. Di algo así, por fe, buscando de Dios porque tenemos necesidad. Señor Jesús, conozco mucho de ti. Conozco a tu pueblo. He hecho muchas cosas religiosas en varias iglesias, pero no estoy seguro que tú moras en mí y que me has dado el don del Espíritu Santo. Gracias por lo que sé, por lo que me han enseñado, por lo que he podido experimentar. Pero en este momento quiero experimentar el bautismo del arrepentimiento. Y te pido perdón
por haber intentado, por estar apartado de ti, por haber intentado vivir la vida cristiana sin ti, sin la presencia del Espíritu Santo. Señor Jesús, reconozco que eres mi Señor y Salvador, que estás presente aquí. Te pido que entres a mi vida, a señorear, a dirigir mi vida. Y te pido que por tu gracia me des ese maravilloso don de la presencia del Espíritu Santo, para darme el poder, la guía, la sabiduría, el ánimo, la dirección, en fin. Señor Jesús, te pido que selles mi vida con la presencia del Espíritu Santo. Te lo ruego, Señor. Señor, que no me guíen mis emociones o el qué dirán o mis dudas intelectuales, que tú las vas a responder a su debido tiempo. Pero que me guíe y que mi vida sea caracterizada por la presencia de tu poder, la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Señor, séllame con ese don. En tu nombre oramos. Amén. Sigamos en oración. Esta canción no tenemos letra, pero oremos mientras la escuchamos. Ven, Espíritu Santo, ven y sopla sobre mi vida. Ven, Espíritu Santo, ven y sopla sobre mi vida. Ven, Espíritu Santo, ven y sopla sobre mi vida. Ven, Espíritu Santo, ven y sopla sobre mi vida. Tócame, transfórmame, lléname de ti. Háblame y úsame, haz lo que tú quieres de mí. Ven, Espíritu Santo, ven y sopla sobre mi vida. Ven, Espíritu Santo, ven y sopla sobre mi vida. Señor nuestro, en esta mañana queremos rogar y te pedimos que podamos vivir esta semana la asombrosa gracia de Jesús, experimentar el extravagante amor del Padre y gozar de la amistad íntima del Espíritu Santo. En el nombre, sobre todo nombre, oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, que tengan una semana.